el corazón de mi hogar. Antes tan lleno de vida y risas de niños, ahora late al ritmo lento y cansado de mi soledad. Es de noche y las sombras de la luna se cuelan por la ventana, bailando sobre las imágenes sagradas en la pared, santos de yeso que han presenciado toda mi vida y aún así parecen incapaces de consolarme. Me miran con ojos fríos, como si supieran que la fe que me dieron no fue suficiente para protegerme del mal que anidaba dentro de las paredes de mi propia casa. Zero loss. Ojos, pero no para dormir, sino para enfrentar a los fantasmas que insisten en visitarme. Recuerdos tan vivos que casi puedo sentir el olor a copal y el eco de las oraciones que se mezclaban con el sonido de mi llanto silencioso. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero fue cruel conmigo, porque en lugar de sanar, solo profundizó las cicatrices de mi alma. Nací y crecí en San Miguel de Allende, un pueblito donde la fe católica era más que una religión, era el aire que respirábamos. Las fiestas patronales, las procesiones y las misas dominicales nos unían a todos en una comunidad fuerte y llena de tradición, o al menos eso creía yo. Mi casa estaba cerca del templo, y la vida me parecía sencilla, llena de colores vibrantes y el calor del sol de México. Mi mamá, Isabel, era la mujer más devota que conocía, y mi papá, Ernesto, un hombre de manos callosas, pero con un corazón enorme. Eran todo para mí, y creía que éramos una familia perfecta, bendecida por Dios y protegida por nuestra fe. Todo parecía estar bien, pero lo que no sabía es que, detrás de la fachada de devoción y cariño, se escondía una traición que pondría mi vida de cabeza. Yo era solo una niña frágil e indefensa, y las sonrisas y oraciones que me rodeaban eran solo una máscara para la oscuridad que acechaba en cada rincón. La vida, esa maestra cruel, me enseñaría de la peor manera que la fe sin verdad es como un castillo de arena que se desmorona al primer signo de tempestad. Y esa tormenta, para mí, apenas estaba empezando. Llegaría sin aviso, con la misma violencia de un huracán, y la verdad se revelaría de una forma tan brutal que me haría cuestionar todo lo que alguna vez creí que era correcto. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde la estás siguiendo. Qué chido saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Espero que, al escuchar mi historia, encuentres la fuerza para lidiar con tus propios dolores y que, juntos, podamos entender que el dolor es parte de la vida, pero la superación es la mayor prueba de nuestra fe. La vida me enseñó que la fe no está en la devoción ciega, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Que las palabras de una viejita como yo puedan darte un poco de valor y esperanza. Mi infancia, vista desde fuera, era un cuadro perfecto de paz y devoción, pero por dentro era un campo de batalla. Las visitas del padre Rafael, una figura tan respetada y querida en la comunidad, se convirtieron en mi mayor pesadilla. Nadie sospechaba, al fin y al cabo, él era el hombre de Dios, y mi mamá, una santa a los ojos de todos. Las noches se volvieron largas y frías. El aroma a incienso, que antes traía una sensación de paz, ahora me asfixiaba. Y el sonido de las campanas de la iglesia, que antes me arrullaban para dormir, me atormentaban con el eco de mis lágrimas. Con cada visita, una nueva capa de miedo se instalaba en mi pecho. Y él, silencio, se convertía en mi único compañero. No podía hablar. ¿Y quién le creería a una niña pequeña frente a un hombre de Dios y a una madre tan devota? Mi voz se perdió en el laberinto de mi miedo, y mi inocencia fue robada sin que nadie se diera cuenta. Las noches en que mi madre, Isabel, me ataba, eran un ritual macabro que me hacía cuestionar la cordura de ella y la mía propia. El dolor era físico, pero el dolor de la traición era aún más profundo y me consumía por dentro, dejándome vacía y sin esperanza. No entendía el por qué. ¿Por qué ella, mi propia madre, la mujer que debería protegerme de todos los males, me entregaba a un lobo con piel de cordero? Mi mente infantil no podía procesar la crueldad de esa situación, y me sentía como un pedazo de carne, sin valor, sin voz y sin dignidad. Las noches, que deberían ser de descanso, eran una tortura,
y la oscuridad se convirtió en mi único refugio, pues solo en la oscuridad podía esconderme de las verdades que no podía enfrentar. Mi papá, Ernesto, era el pilar de nuestra familia, la roca que me daba la sensación de seguridad, pero su vida estaba fuera de casa, en los campos de cultivo, y regresaba solo por la noche, cansado, pero siempre con una sonrisa para mí. Lo amaba más que a nada, y mi única alegría era verlo llegar y abrazarme fuerte. Él no sabía, no podía saber, y yo, como una buena hija, aprendí a esconder mi dolor para no asustarlo. Creía que, si me quedaba en silencio, el dolor desaparecería, y el monstruo que se escondía en la sombra se iría para siempre. Pero el mal no desaparece. Se alimenta de nuestro silencio, de nuestro dolor y de nuestra pasividad. Y cada noche el monstruo se hacía más fuerte, más audaz, y mi miedo se convertía en un océano de desesperación. Me sentía ahogándome, y nadie parecía escuchar mis gritos mudos. Mi infancia, que debería ser un jardín de alegrías, se convirtió en un pantano de sufrimiento, donde cada paso era incierto y peligroso, y mi destino, lo sabía, estaba en riesgo, y no podía hacer nada para salvarme. Solo esperar y rezar para que el mañana fuera diferente, y que la luz del sol pudiera finalmente espantar la oscuridad de mi corazón. El dolor que sentía me transformó en una niña de pocas palabras, y me convertí en un fantasma en mi propia casa. Observaba la vida pasar, las fiestas, los rezos, las sonrisas de la gente en la calle, pero nada de eso me parecía real. Por fuera, yo era la dulce Lola, la hija de Ernesto y de Isabel la niña Duhoyos, grandes y tristes que todos en la comunidad de San Miguel de Allende consideraban afortunada por tener una familia tan devota y amorosa, pero por dentro me sentía como un pozo sin fondo de dolor y miedo. El tiempo me enseñó a disimular mi tristeza, a usar el silencio como una armadura, a esconder mi sufrimiento detrás de una mirada vaga, una estrategia de supervivencia que me acompañó toda mi vida. No quería que nadie supiera de mi dolor. Mi madre, Isabel, era la imagen de una mujer mexicana, tradicional y devota. Tenía manos de ángel para cocinar, una voz suave para rezar, y siempre tenía una sonrisa en el rostro para los vecinos. Su devoción al padre Rafael era algo que todos admiraban, y siempre estaba en la iglesia, organizando los eventos, ayudando a los más necesitados. Pero para mí, era la mujer que me traicionó, la persona que me vendó los ojos y me entregó al mal. Su imagen de pureza y fe me atormentaba, y me preguntaba qué la llevaba a hacer eso, a entregarme a un hombre, que debería protegerme en nombre de Dios y a atarme con la misma mano que me daba comida y cariño. El amor de una hija debería ser incondicional, pero mi amor por ella se había convertido en una mezcla de odio y dolor. Mi padre, Ernesto, era lo opuesto. Era un hombre grande y fuerte, con hombros anchos, manos callosas de tanto trabajar en el campo, pero sus ojos eran la cosa más tierna que había visto. Me llamaba mi pequeña mariposa y me trataba con una ternura que me hacía olvidar por un instante el infierno en el que vivía. Era mi refugio, mi puerto seguro, y me aferraba a él como a un bote salvavidas en un océano de dolor. Mi mayor dolor era la culpa de no poder contarle lo que me pasaba. Temía que, si se enteraba, su mundo se derrumbaría y yo perdería a la única persona que me daba un poco de paz y esperanza. Mi vida se convirtió en un juego del escondite. Durante el día, fingía ser una niña normal, jugaba con mis amigos, iba a la escuela, sonreía, pero por la noche, cuando el sol se ponía, la oscuridad de mi vida se instalaba de nuevo. Rezaba para que el padre Rafael no viniera, para que mi madre se olvidara de atarme, pero mis oraciones nunca eran respondidas. Estaba atrapada en un ciclo de dolor, donde la fe, la devoción y el amor se convirtieron en armas contra mi inocencia. Mi mente, aún tan joven, intentaba encontrar una razón para la crueldad que vivía, pero no había razón, solo un abismo de maldad que me tragaba por completo, dejándome vacía. El padre Rafael, el hombre que debería ser un ejemplo de bondad y fe, era un monstruo, un lobo con piel de cordero, que usaba su posición para lastimarme. Se escondía detrás de oraciones y sonrisas, y su maldad era tan grande
que lograba hacer el mal bajo la mirada de Dios con cada visita suya. Mi alma se encogía, y mi fe, que una vez fue fuerte, se hacía pedazos. Lo odiaba con toda la fuerza que tenía en mi pequeño cuerpo, y mi única esperanza era que Dios me escuchara y me liberara de esa pesadilla que se instaló en mi vida. Lo que me quedaba era la certeza de que el dolor nunca tendría fin, y yo tendría que convivir con la oscuridad en mi corazón. Amaba a mi padre, y sabía que él nos amaba a mi madre y a mí con la misma intensidad. Era la luz de nuestra casa, la persona que me llevaba a pescar, me enseñaba a sembrar maíz, me contaba historias de su infancia. Me sentía la niña más afortunada del mundo cuando él estaba cerca, y su presencia me hacía olvidar el dolor. Pero cuando se iba al trabajo, el miedo regresaba, y mi infancia se convertía en una pesadilla. Me sentía atrapada en una jaula invisible, donde lo único que me quedaba era mi soledad. Mis motivaciones eran sencillas. Quería ser amada, quería ser protegida, quería que mi vida fuera normal. Pero lo que más quería era la paz que mi alma no conocía desde hacía tanto tiempo. Yo era solo una niña, y quería lo que toda niña quiere: la seguridad de una familia amorosa y la libertad de jugar y soñar, pero no tenía nada de eso. Solo tenía el miedo, el dolor y la soledad. Mi mayor deseo era que mi padre descubriera la verdad, para que él me salvara de ese infierno. Esperaba que él me sacara de allí y me llevara a un lugar seguro. Mi vulnerabilidad era mi edad y mi ingenuidad. No tenía cómo defenderme, y mi mente infantil no podía entender la maldad que me rodeaba. Estaba a merced de dos personas que deberían protegerme, pero que me traicionaban de forma cruel. Mi única defensa era mi silencio, mi llanto mudo y mi dolor profundo. Me sentía sola en un mundo de maldad, y mi única compañía era mi miedo. No sabía cómo liberarme, y lo único que podía hacer era esperar un milagro. Mis sentimientos eran un torbellino de emociones. Sentía miedo, dolor, traición, rabia, soledad y una desesperación que me consumía por completo. Ya no sabía quién era, y mi identidad se hizo pedazos. Me sentía como un fantasma, vagando por mi propia vida, sin un propósito, sin un futuro. Mi única motivación era sobrevivir, y mi única esperanza era que mi padre, mi héroe, me salvara. Mi vida era una mentira, y sabía que no podría vivir así para siempre. La farsa de la familia feliz, de la devoción, de la paz, era demasiado pesada para mi pequeño corazón. Sentía que en cualquier momento todo se derrumbaría, y la verdad explotaría de forma tan brutal que nos destruiría por completo. Tenía miedo de lo que el futuro me deparaba, y no sabía si tendría la fuerza para enfrentar la tormenta que se acercaba. Mi certeza era que después de la tormenta, nada sería como antes. Mi mayor vulnerabilidad era mi ingenuidad de niña. No tenía el conocimiento ni la capacidad de defenderme del mal que me rodeaba, y mi única opción era callarme y sufrir en silencio. Era un blanco fácil, indefensa y frágil, y ellos lo sabían. Yo era una mariposa con las alas cortadas, sin la capacidad de volar, atrapada en una telaraña de mentiras y traiciones. Y mi única esperanza era que mi padre, mi luz, descubriera la verdad y me liberara de la oscuridad. Quería ser libre. Mi vida era un laberinto, y no sabía cómo encontrar la salida. Cada día me perdía más, y el dolor se convertía en una parte de mí. Mi corazón, que un día estuvo lleno de alegría, se convirtió en un campo de batalla, donde el dolor luchaba contra la esperanza y el odio contra el amor. No sabía si lo aguantaría, y mi única esperanza era que Dios, el Dios que me abandonó, me diera la fuerza para luchar y para encontrar la paz que mi alma tanto necesitaba. Ya no quería vivir con miedo. La vida de una niña debería ser ligera, como las plumas de un pájaro, pero la mía era pesada, como el ancla de un barco. La mentira que me rodeaba era mi realidad, y no podía escapar de ella. El problema central de mi vida era el secreto que cargaba, la traición de mi madre y el abuso del padre Rafael. Esa situación se convirtió en el epicentro de mi sufrimiento, el punto de origen de todos mis dolores y miedos. Era un conflicto que me consumía por dentro, dejándome vacía, sin esperanza y
y sin rumbo. Vivía en un purgatorio y no sabía cómo liberarme. El trauma que vivía era profundo. Las noches eran aterradoras y el día una farsa. Me sentía culpable, como si la culpa fuera mía por ser la elegida para la maldad. La traición de mi madre, a quien amaba y en quien confiaba, me dolía más que cualquier herida física. Era como si mi alma hubiera sido arrancada de mí y me sentía como un pedazo de persona sin valor, sin dignidad, sin vida. Entendía por qué ella hacía eso y mi mente infantil buscaba una razón para su crueldad, pero no había razón, solo un abismo de maldad que me tragaba por completo. El día en que mi padre descubrió la verdad, el día en que su mundo se derrumbó, fue el clímax de mi historia. Llegó a casa más temprano, cansado del trabajo, pero con una sonrisa en el rostro, como siempre. La puerta, que normalmente estaba cerrada, estaba entreabierta, y él escuchó el sonido de una voz que lloraba bajito. Era Lamael. Entró en casa y encontró la escena más aterradora que un padre puede presenciar. Yo estaba atada a una silla, y el padre Rafael, el hombre que él tanto respetaba, me estaba lastimando. La escena se fijó en mi mente, para siempre. La expresión en el rostro de mi padre cambió de cansancio a horror, y luego a una furia avasalladora. Parecía una fuerza de la naturaleza, un volcán en erupción. Lo vi transformarse en un monstruo, en un protector. Su dolor era palpable, y yo sabía que él estaba sintiendo mi dolor con la misma intensidad. Era mi héroe, mi salvador, y sabía que haría de todo para rescatarme de ese infierno. Ya no era el hombre tierno y cariñoso que conocía. Era un león listo para defender a su cría. Su mundo se había derrumbado, y no se controlaría. Mi madre, Isabel, apareció en el pasillo, y su expresión era de miedo, de culpa, de desesperación. Intentó defenderse, pero sus palabras se perdieron en la furia de mi padre. Él la miró con asco y con un odio que nunca había visto en la traición de ella. Le dolió más que la maldad del padre Rafael. El dolor que sentía era más profundo, más devastador, porque era el dolor de ser traicionado por la mujer que amó, y que él creyó que sería su compañera para siempre. Su mundo, construido sobre mentiras, se derrumbó en segundos. Mi única reacción fue el llanto. No podía hablar, no podía moverme, estaba en shock, paralizada por el terror y por el alivio de ser descubierta, ser salvada, y el terror de presenciar la furia de mi padre, el dolor de mi madre y la vergüenza del padre Rafael. La escena era caótica y violenta, y mi mente se cerró para no absorber la brutalidad de ese momento. Mi infancia había terminado, y mi mundo se convertiría en un lugar de oscuridad y soledad. El problema central de mi vida era la traición de mi madre. El abuso del padre era una herida, pero la traición de mi madre era la causa de esa herida. El veneno que envenenó mi alma. No podía entender su traición. Why su actitud me hizo cuestionar todo lo que alguna vez creí que era correcto. El amor de una madre, para mí, se convirtió en una mentira, una farsa, y me sentí vacía. Mi fe en Dios, que antes era inquebrantable, se hizo pedazos, y me sentí sola. Mi vulnerabilidad era mi ingenuidad. Yo era una niña, y confié en mi madre, en mi familia, en mi padre. No sabía que el mal podía esconderse detrás de una sonrisa, de una oración, de una fachada de devoción. Mi inocencia fue robada, y mi corazón, que un día estuvo lleno de alegría, se convirtió en un cementerio de sueños y de esperanzas. El dolor que sentía era tan profundo que me sentía como un fantasma, vagando por mi propia vida, sin un propósito, sin un futuro. Mi único deseo era desaparecer, para que el dolor desapareciera conmigo. El dolor de un trauma, de una traición, es un dolor que nos acompaña para siempre. Nos persigue, nos atormenta, nos recuerda que el mundo no es un lugar seguro y que las personas que amamos pueden lastimarnos de la forma más brutal posible. Mi dolor era mi carga, mi cruz, y tendría que cargarla toda mi vida. Sabía que mi vida sería diferente, que nunca más sería la misma, y que mi inocencia se había perdido para siempre. Ese día en particular marcó el fin de mi infancia. Mi dolor se convirtió en mi fuerza. No quería que nadie sintiera el dolor que yo sentí. Me convertí en una defensora de los niños,
una voz para aquellos que no tienen voz. Mi dolor me dio un propósito, una misión. Quería que el mundo supiera que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa, de una oración, de una fachada de devoción. Quería que la gente tuviera el valor de luchar contra el mal, de proteger a sus niños. Mi vida se convirtió en un ejemplo de lucha, de resistencia, de valentía, y sabía que, al final, encontraría la paz. Mi dolor era el problema central, y sabía que la única forma de liberarme era enfrentarlo, confrontar a mis demonios. Sabía que mi vida sería un viaje de sanación, de autoconocimiento, de perdón. Mi dolor era mi realidad, pero no dejaría que me definiera. Me convertiría en una mujer fuerte, resiliente, y usaría mi dolor para ayudar a los demás, para dar esperanza, para mostrar que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser hermosa. Sería mi propia salvadora. Y no tendría miedo de luchar. El descubrimiento de Ernesto fue el detonante de una tormenta que se formaba desde hacía tiempo y su reacción, aunque brutal, fue lo que me liberó. El grito que soltó al ver la escena, una mezcla de horror, you, todavía resuena en mi mente. Ese sonido fue el único que me dio la esperanza de que, por fin, mi dolor sería visto. Él, mi papá, la persona que tanto amaba, se convirtió en mi salvador. No pensó, solo actuó, movido por una furia que nunca había visto, una furia que era la prueba de su amor por mí. Lo observé, paralizada, mientras caminaba hacia el padre Rafael. Veía en sus ojos el dolor de un padre traicionado y la furia de un protector que haría de todo para salvar a su hija. No era el hombre tierno que conocía, era un león listo para defender a su cría, y sabía que nada, ni la iglesia, ni la fe, ni el respeto de la comunidad lo detendría. La violencia de Ernesto contra el padre Rafael fue abrumadora. Lo golpeó con una fuerza que me hizo cuestionar si ese era el mismo hombre que me tomaba en brazos con tanta ternura. Con cada golpe, una promesa era hecha: jamás encontrarás la paz. Te voy a perseguir hasta el infierno. No paraba, y yo veía el miedo en los ojos del padre, el mismo miedo que yo sentía todas las noches. Sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio por ser salvado y terror por presenciar la violencia de mi padre. Su furia era tan grande que me asustaba, y me preguntaba si, después de vengarse, se volvería un monstruo para mí también. El silencio de la casa, que antes era el sonido de mi sufrimiento, ahora era llenado por los gritos de dolor y furia, y sabía que, a partir de ese momento, nuestra vida nunca más sería la misma. Después de vengarse del padre Rafael, mi padre se volvió hacia mi madre Isabel. La mirada que le dio era de puro asco y traición. Ella intentó defenderse, pero sus palabras se perdieron en el aire. Él no la toca, pero sus palabras la golpearon con una fuerza que la violencia física nunca podría alcanzar. Tú, la mujer que amé, la madre de mi hija, me traicionaste de la forma más cruel. Me entregaste a mi hija, a un monstruo. Y tú eres el monstruo más cruel de todos. Su dolor era palpable, yo sabía que la traición de ella le dolió más que nada. No la perdonaría. Y sabía que su venganza sería peor que la muerte. La venganza de Ernesto no terminó en violencia física. Él, de forma calculadora y fría, decidió que el mejor castigo para Isabel era la ruina social y psicológica, la eco de casa. Sin darle la oportunidad de defenderse ni explicarse. Ella salió cabizbaja, con los ojos llenos de lágrimas, pero yo no sentía pena. Me había traicionado de la peor manera, y su dolor, para mí, era la justicia que tanto necesitaba. Mi padre, con una voz fuerte, esparció la verdad sobre ella y el padre por toda la comunidad, garantizando que ambos fueran aislados. Era mi héroe, mi salvador, pero su venganza me dejó sola, sin mi madre, sin mi familia. Había sido salvada, pero a un costo muy alto, y mi corazón, que antes estaba lleno de esperanza, se llenó de tristeza. La paz que la venganza trajo no era la que esperaba. Mi vida se convirtió en un campo minado de emociones. Sentía alivio por haber sido salvada, pero también sentía un vacío inmenso. Mi madre, la persona que amaba y en quien confiaba,
ya no estaba en mi vida, y su ausencia me dolía de una forma que su presencia nunca dolió. Ya no tenía a mi familia. Mi padre era mi puerto seguro, pero su silencio, su tristeza, su dolor me atormentaban. Se convirtió en un hombre callado e introspectivo, y yo me sentía la culpable de su tristeza. Su venganza me salvó, pero me robó a mi familia, dejándome sola en un mundo de dolor. El desarrollo del conflicto, la venganza de mi padre, me hizo cuestionar su cordura, su furia, su violencia, su sed de venganza. Me asustaban. Ya no era mi padre. Era un extraño, un monstruo que se vengaba de todos los que lo lastimaron. Se convirtió en lo que odiaba, y su dolor, que antes era el mío, se convirtió en el de él. Me sentía atrapada entre mi dolor y el de él, sin saber cómo liberarme. Y mi única esperanza era que, al final, la paz regresara a nuestra vida. Ya no quería vivir con miedo. Mi viaje, que antes era de dolor, se convirtió en un viaje de sanación. Tenía que aprender a vivir sin mi madre, a perdonar a mi padre, a lidiar con el dolor de mi infancia. Su venganza me salvó, pero también me marcó mi desobediencia y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio, y mi búsqueda de la paz sería mi viaje, mi redención. La venganza, lo sabía, nunca es la respuesta porque no sana. Solo crea más dolor. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra mis propios demonios. No podía dormir, no podía comer, y me sentía como un fantasma, vagando por mi propia vida. Mi único deseo era que el dolor se fuera, que la tristeza me dejara en paz. Pero el dolor era una parte de mí, y tenía que aprender a vivir con él. Mi padre intentó ayudarme, pero su dolor era tan grande que no podía verme. Éramos dos extraños en una casa llena de fantasmas, y nuestra única compañía era nuestro silencio. El conflicto que antes era entre el padre Rafael y mi madre, ahora era entre mi padre y yo, entre mi mente y yo. Tenía que perdonarlos para poder liberarme. Pero ¿cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo perdonar la traición de una madre, el abuso de un padre, la violencia de un papá? Mi mente, aún tan joven, buscaba una razón para todo eso, pero no había razón, solo un abismo de dolor. Mi única esperanza era que, al final, encontraría la paz. Me sentí como un juguete roto, arrojado en un rincón oscuro. Mi inocencia había sido robada, mi mundo destruido. Las fotos en la pared, de una familia que parecía feliz, eran una farsa. Una mentira que me asfixiaba. No podía mirarla sin sentir una mezcla de rabia y tristeza. Era como si mi vida, que antes era un cuadro de colores vibrantes, se volviera un blanco y negro melancólico. Y sabía que la única forma de volver a pintar era perdonar, liberarme de mi pasado. Pero el perdón, para mí, era la cosa más difícil del mundo. Mi viaje de sanación fue solitario. No tenía con quién hablar, con quién compartir. Mi dolor en mi padre estaba en su propio infierno, y mi madre no sabía dónde estaba, y no quería saberlo. Mi única compañía era mi dolor, y mi única esperanza era que la vida me diera una oportunidad de empezar de nuevo. Sabía que mi vida sería una lucha constante, pero no tendría miedo de luchar, porque era una sobreviviente. Y mi dolor era la prueba de mi fuerza, no me dejaría caer. Mi dolor me hizo más fuerte, más resiliente, más humana. Aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, la belleza del sol, el olor de la lluvia, el sonido de la naturaleza. Aprendí que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella, y que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos. Ya no quería vivir con miedo, y sabía que mi viaje apenas estaba comenzando, y que tendría que luchar contra mis propios demonios para encontrar la paz. Estaba cansada, exhausta, pero sabía que tenía que seguir. Mi viaje de sanación era mi única esperanza de ser feliz de nuevo. Órale, la vida es un camino largo, lleno de piedras y espinas, ¿verdad? A veces nos sentimos tan solos en este viaje, como si nadie más pudiera entender el dolor que llevamos. Si alguna vez te has sentido así, si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber que no estoy sola, y que mi relato puede ser un alivio para tu propio dolor. Nos fortalecemos cuando compartimos nuestros dolores y nuestros miedos. Y si puedes, suscríbete al canal para que puedas seguir compartiendo mis experiencias
Aunque Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Un día me sentía bien, feliz, y al otro, el dolor regresaba, con la misma intensidad de antes. Era una lucha constante, una batalla que tenía que librar todos los días, y me sentía exhausta. Mi padre, que antes era mi héroe, se convirtió en un extraño, y nuestra casa, que antes estaba llena de vida, se convirtió en un cementerio de fantasmas. Ya no quería vivir con miedo. Why sabía que la única forma de liberarme era perdonar, liberarme de mi pasado y encontrar la paz que mi alma tanto necesitaba. Sabía que mi viaje apenas estaba comenzando y que tendría que luchar contra mis propios demonios para encontrar la paz. Estaba cansada, exhausta, pero sabía que tenía que seguir. Mi viaje de sanación era mi única esperanza de ser feliz de nuevo. Mi viaje me enseñó que la venganza no es la respuesta porque no sana, solo crea más dolor. La venganza de mi padre me salvó, pero me marcó, me dejó vacía y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio, y mi búsqueda de la paz sería mi viaje, mi redención. La venganza, lo sabía, nunca es la respuesta porque no sana, solo crea más dolor. El punto de inflexión en mi historia no fue el momento en que mi padre descubrió el abuso, sino la forma en que su venganza cambió nuestra vida para siempre. Él, que era mi puerto seguro, el hombre que me daba la sensación de que todo estaría bien, se transformó en un juez cruel, y su sentencia fue la ruina de mi familia. La venganza, para él, era la única forma de hacer justicia, de lavar el honor de nuestra familia y de protegerme. Pero para mí, su venganza fue el inicio de un nuevo tipo de sufrimiento. La destrucción de la vida de mi madre y del padre Rafael no me trajo la paz que tanto deseaba. Me dejó sola en un mundo de dolor y soledad. Él echó de casa sin dudarlo, y mi madre, que antes parecía tan fuerte, se hizo pedazos. Lo vi salir cabizbaja, con los ojos llenos de lágrimas, y no sentía pena. Me había traicionado de la peor forma, y su dolor, para mí, era la justicia que tanto necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sentía un vacío inmenso. Mi madre, la persona que amaba y en quien confiaba, ya no estaba en mi vida, y su ausencia me dolía de una forma que su presencia nunca dolió. Mi vida se convirtió en un campo minado de emociones, y no sabía cómo lidiar con el torbellino de sentimientos que me consumían por completo. La venganza de Ernesto no fue solo física, fue social y psicológica. Él, con una furia incontrolable, esparció la verdad sobre mi madre y el padre por toda la comunidad. El pueblito, que antes estaba unido por la fe, se dividió. Algunos se quedaron del lado de mi padre, y otros del lado del padre Rafael y de mi madre. La vergüenza y la humillación que sintieron fueron su sentencia, su castigo. Pero, para mí, la vergüenza y la humillación también fueron mi sentencia. Me convertí en la hija del hombre que arruinó la vida de su mujer y de un padre. Yo era el símbolo de la vergüenza, y mi vida se convirtió en un infierno, una pesadilla que se repite todas las noches. El punto de inflexión para mí fue el momento en que me di cuenta de que la venganza de mi padre, aunque me liberó del abuso, me puso en una situación de pérdida y de tristeza, resultando en una profunda brecha emocional. Había sido salvada, pero a un costo muy alto. Perdí a mi madre, a mi familia y mi inocencia. La venganza me salvó, pero mi marco me dejó vacía y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio, y mi búsqueda de la paz sería mi viaje, mi redención. Mi padre, mi héroe, se convirtió en un extraño. Su dolor era tan grande que no podía verme, y nuestra casa, que antes estaba llena de vida, se convirtió en un cementerio de fantasmas. Me sentía sola en un mundo de dolor y de soledad, y mi única compañía era mi silencio. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra mis propios demonios. No podía dormir, no podía comer, y me sentía como un fantasma, vagando por mi propia vida, sin un propósito, sin un futuro. Mi única esperanza era que la vida me diera una oportunidad de empezar de nuevo. Tuve que convertirme en mi propia salvadora. Tuve que aprender a vivir sin mi madre, a perdonar a mi padre, a lidiar con el dolor de mi infancia. Su venganza me salvó,
pero también me marcó. Me dejó vacía y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio. Y mi búsqueda de la paz sería mi viaje, mi redención. La venganza, lo sabía, nunca es la respuesta porque no sana. Solo crea más dolor. Mi viaje de sanación fue solitario. No tenía con quién hablar, con quién compartir mi dolor. Mi padre estaba en su propio infierno, y mi madre no sabía dónde estaba, y no quería saberlo. Mi única compañía era mi dolor, y mi única esperanza era que la vida me diera una oportunidad de empezar de nuevo. Sabía que mi vida sería una lucha constante, pero no tendría miedo de luchar, porque era una sobreviviente, y mi dolor era la prueba de mi fuerza. No me dejaría abatir. Mi dolor me hizo más fuerte, más resiliente, más humana. Aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, la belleza del sol, el olor de la lluvia, el sonido de la naturaleza. Aprendí que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella, y que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos. Ya no quería vivir con miedo, y sabía que mi viaje apenas estaba comenzando, y que tendría que luchar contra mis propios demonios para encontrar la paz. Estaba cansada, exhausta, pero sabía que tenía que seguir. Mi viaje de sanación era mi única esperanza de ser feliz de nuevo. Mi crecimiento personal, mi viaje de superación, no fue sobre superar el trauma, sino sobre aceptarlo y convivir con él. Tuve que aprender a lidiar con las consecuencias de la venganza de mi padre, a encontrar la paz interior que la venganza nunca me dio. Me convertí en una mujer fuerte, resiliente, y usaría mi dolor para ayudar a los demás, para dar esperanza, para mostrar que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella. Sería mi propia salvadora, y no tendría miedo de luchar. Mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Un día me sentía bien, feliz, y al otro el dolor regresaba, con la misma intensidad de antes. Era una lucha constante, una batalla que tenía que librar todos los días, y me sentía exhausta. Mi padre, que antes era mi héroe, se convirtió en un extraño, y nuestra casa, que antes estaba llena de vida, se convirtió en un cementerio de fantasmas. Ya no quería vivir con miedo, y sabía que la única forma de liberarme era perdonar, liberarme de mi pasado y encontrar la paz que mi alma tanto necesitaba. Sabía que mi viaje apenas estaba comenzando, y que tendría que luchar contra mis propios demonios para encontrar la paz. Estaba cansada, exhausta, pero sabía que tenía que seguir. Mi viaje de sanación era mi única esperanza de ser feliz de nuevo. Esta parte de mi historia me muestra que, a veces, tenemos que pasar por momentos muy difíciles para aprender lecciones valiosas. El dolor nos enseña sobre la fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Si estás de acuerdo, si esta reflexión te tocó de alguna manera, déjale un me gusta al video. Eso me muestra que mi historia puede estar ayudando a otras personas. Nos fortalecemos cuando compartimos nuestros dolores y nuestros miedos. Y si puedes, suscríbete al canal para que pueda seguir compartiendo mis experiencias. Mi vida se convirtió en un viaje de sanación, de autoconocimiento, de perdón. Mi dolor era mi realidad, pero no dejaría que me definiera. Me convertiría en una mujer fuerte, resiliente, y usaría mi dolor para ayudar a los demás, para dar esperanza, para mostrar que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella. Sería mi propia salvadora, y no tendría miedo de luchar. La venganza, lo sabía, nunca es la respuesta, porque no sana, solo crea. M.S. Dollar. La venganza de mi padre me salvó, pero mi marco me dejó vacía y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio, y mi búsqueda de la paz sería mi viaje, mi redención. La venganza, lo sabía, nunca es la respuesta porque no sana, solo crea más dolor. Mi vida se convirtió en una reflexión constante sobre el pasado y las elecciones de mi padre. Hoy, a mis 78 años, sentada en esta mecedora, miro las fotos antiguas, y lo que veo no es una familia feliz, sino un
cementerio de sueños y de esperanzas. La venganza de mi padre, aunque trajo una sensación de justicia, no sanó las heridas. La destrucción de la vida de mi madre y del padre Rafael me dejó sola, y el dolor de la pérdida de mi familia y de la fe que tenía en mi propia madre nunca desapareció. La venganza para mí no fue el fin de mi dolor, sino el inicio de una nueva forma de sufrimiento que me acompañó toda la vida. Mi paz interior, mi redención, lo sabía, solo vendría con el perdón. Mi búsqueda de paz fue un viaje solitario. Me casé, tuve hijos, nietos, pero el vacío, la brecha emocional, siempre estuvo presente. Era una abuela cariñosa, una madre amorosa, pero sabía que mi alma estaba rota. Intenté sanar, llenarme con el amor de mi familia, con la devoción a mi religión, pero el dolor, el vacío, siempre regresaban. El trauma que viví en la infancia, la traición de mi madre, la violencia de mi padre, eran fantasmas que me perseguían, que me atormentaban todas las noches. Podía dormir, no podía comer, y me sentía como un fantasma, vagando por mi propia vida, sin un propósito en futuro. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra mis propios demonios. Ya no podía vivir con el dolor, con la tristeza, con el miedo. Tenía que perdonarlos para poder liberarme. Pero ¿cómo perdonar lo imperdonable? No sabía dónde estaba mi madre, si estaba viva, si estaba bien. No sabía si el padre Rafael había encontrado la paz que mi padre prometió que nunca tendría. Tenía que encontrar una forma de perdonarlos, de liberarme de mi pasado, de encontrar la paz que mi alma tanto necesitaba. Mi viaje, lo sabía, apenas estaba comenzando. El cierre de mi narrativa, para mí, no es sobre un final feliz, sino sobre la aceptación. Aprendí que la vida no es un cuento de hadas y que el dolor es una parte de la vida. Aprendí a vivir con mi dolor, a convivir con mis fantasmas, a perdonarlos para poder seguir adelante. La venganza de mi padre, me di cuenta, era su forma de amarme, de protegerme, y su dolor, lo sabía, era tan grande como el mío. Lo perdoné por su furia, por su violencia, por dejarme sola, y mi corazón, que antes era de piedra, se llenó de amor. Mi resolución fue perdonarme a mí misma. Me perdoné por no haber luchado, por no haber gritado, por no haberme defendido. Me perdoné por ser la Lola que soy, con todas mis cicatrices, todos mis dolores, todas mis debilidades. Me perdoné por ser humana, y a partir de ese momento, la paz que tanto buscaba me encontró. Me liberé de mi pasado, de mi trauma, y mi vida, que antes era blanco y negro, se convirtió en un lienzo de colores vibrantes. Ya no soy un fantasma, soy una mujer, una abuela, una madre, y soy feliz. Mi viaje me enseñó que la venganza no es la respuesta. No sana, solo crea más dolor. La venganza de mi padre me salvó, pero también me marcó, me dejó vacía y me robó mi alegría. Tuve que encontrar la paz que la venganza nunca me dio. Y mi búsqueda de la paz fue mi viaje. Redemption, la venganza, lo sabía, nunca es la respuesta por no sana, solo crea más dolor. Y yo, con todos mis dolores, me convertí en un ejemplo de superación, de resiliencia, de fuerza. Mi historia es un recordatorio de que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella. Mi paz interior, mi redención, solo vino con el perdón. Perdoné a mi madre por su debilidad, por su traición. Perdoné al padre Rafael por su maldad, por su crueldad. Perdoné a mi padre por su violencia, por su venganza, y yo por fin me perdoné. Y a partir de ese momento, la paz que tanto buscaba me encontró. Me liberé de mi pasado, de mi trauma, y mi vida, que antes era blanco y negro, se convirtió en un lienzo de colores vibrantes. Mi aprendizaje fue que la vida es un viaje, y el dolor, una parte de él, pero el dolor no nos define. Y el trauma no es nuestro destino. Nosotros somos lo que hacemos de nuestro dolor. Y yo, con todos mis dolores, me convertí en una mujer fuerte, resiliente, y usé mi dolor para ayudar a los demás, para dar esperanza, para mostrar que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella. Soy mi propia salvadora, y no tengo miedo de luchar. Mi historia es sobre la búsqueda de la paz, sobre el viaje de una mujer que fue traicionada, lastimada,
pero que no se dejó abatir. Es sobre la fuerza del perdón, sobre la belleza de la aceptación, sobre la importancia de amarse, de perdonarse, de liberarse del pasado. Mi historia es un recordatorio de que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella, y que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos. Mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Un día me sentía bien, feliz, y al otro el dolor regresaba, con la misma intensidad de antes. Era una lucha constante, una batalla que tenía que librar todos los días, y me sentía exhausta, pero no me rendí. Seguí luchando, y al final la paz que tanto buscaba me encontró. Y mi vida, que antes era blanco y negro, se convirtió en un lienzo de colores vibrantes. Soy feliz. Me siento agradecida de tener la oportunidad de compartir esta parte de mi vida contigo. Espero, desde el fondo de mi corazón, que mi relato ayude a iluminar la vida de alguien. Si llegaste hasta aquí y sentiste esa conexión, por favor, únete a nosotros. Tu suscripción es la forma de mostrarme que mi viaje tuvo un propósito mayor y que juntos podemos inspirarnos mutuamente. Que te quedes con Dios y un beso en tu corazón. Mi historia termina aquí, pero mi viaje continúa. La vida me enseñó que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de amor a uno mismo. La venganza nunca es la respuesta porque no sana, solo crea más dolor. Y yo con todos mis dolores me convertí en un ejemplo de superación, de resiliencia, de fuerza. Mi historia es un recordatorio de que la vida, incluso con todos sus dolores, puede ser bella, y que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos. Mi corazón está en paz, y yo, por fin, soy libre.